La mañanera de Ángel correspondiente al viernes de esta semana. Estamos hablando del viernes 14 de agosto del año 2020. Voy a comentar con usted un tema hoy que reviste la mayor de las importancias debido a la situación que México enfrenta hoy, otros países de Latinoamérica también, pero específicamente México, en materia de los efectos negativos y su pésimo manejo por parte del gobierno federal de esta pandemia. No tiene caso hablar de los cientos de miles de contagios o de las decenas de miles de defunciones que usted con toda seguridad ya conoce. Doloroso para decenas de miles de familias haber perdido a sus seres queridos, en algunos casos como consecuencia de la negligencia y de un conjunto de medidas absurdas, estúpidas y en algunos casos, por qué no decirlo, casi criminales, donde muchos enfermos que se han contagiado del COVID no les permitían y no les permiten todavía llegar a los hospitales, de tal manera que eso explica hoy en buena parte el que haya una gran disponibilidad de camas. Sin embargo, la decisión o la instrucción es no recibir a todo paciente o a toda persona contagiada y que está en condiciones avanzadas. Pero dejemos eso y vayamos a un anuncio que este gobierno, específicamente López y su canciller, Marcelo Ebrard, han festinado como si ya estuviera a la mano la vacuna para empezar a aplicarla. Voy a hablar un poco de dos aspectos de esto. Primero, ¿cuál es la realidad que tenemos hoy? No solo en este esfuerzo por producir una vacuna eficaz, sino también hablar de otros casos o de otros ejemplos que hay en el mundo buscando el mismo propósito o con el mismo propósito para lograr objetivo similar. Y luego, la parte, vamos a decir, financiera de ese acuerdo firmado entre la Universidad de Oxford y la compañía farmacéutica AstraZeneca y la Fundación Carlos Slim. Vayamos primero a la cuestión de la vacuna, que el presidente López, en una declaración irresponsable, por decirlo menos, ya asegura que la vacuna estará disponible en México para ser aplicada a millones de mexicanos en el primer trimestre del año próximo. ¿De dónde sacó López esa información? De ninguna parte. De su afán perverso por hacer demagogia y jugar con la tragedia de millones de mexicanos. Es falso totalmente que ya esté en posibilidades de afirmar a alguien que esa vacuna estará disponible en el primer trimestre del año. A lo más, lo que se ha dicho es que posiblemente en el primer semestre del año próximo. Sin embargo, hay una cantidad de pruebas clínicas todavía que deben pasarse y luego entrar a la etapa de la producción. Al mismo tiempo que esta alianza científica entre la Universidad de Oxford y AstraZeneca, la parte de México y Argentina, sus gobiernos, y la Fundación Carlos Slim, nada tiene que ver en la parte del desarrollo de esta vacuna. En el mejor de los casos, solamente en la parte de la producción y la posterior distribución. Pero es ese afán de arrogarse éxitos que son de otros, los cuales, repito, todavía no son una realidad. Así como eso hay múltiples ejemplos donde intervienen gobiernos, el caso de la República Popular China, Rusia, y en otros casos son compañías farmacéuticas privadas. Esas odiosas empresas neoliberales que quieren hacerse ricos a costa de la tragedia, de la pobreza y miseria de millones. La realidad es otra. Esas empresas farmacéuticas intentan desarrollar en algunos casos medicamentos, en otros vacunas, porque esa es su forma de servir a la sociedad.
y obtener evidentemente un retorno adecuado a la inversión que realizan y el riesgo que toman, porque por cada medicamento exitoso hay decenas o cientos, si no es que miles de intentos que fracasan. Muy bien. Aquí estamos ante una situación, pues, demagógica, perversa por parte del gobierno de López. Yo le pido a usted que no acepte eso como un hecho consumado. Todavía faltan muchos meses para que la Organización Mundial de la Salud dé su visto bueno y diga efectivamente esta vacuna es liberada, es efectiva y puede empezar a producirla. Las empresas que se dedican a eso, laboratorios especializados. Antes de eso nada hay. Simples palabras, simple afán de presumir lo que no es en modo alguno del gobierno mexicano, ya los argentinos allá que digan lo que quieran. Pero así es López, adelantando cosas, adelantando situaciones, logros que, repito, todavía son un proyecto. Muy avanzado, quizá más que algunos otros, pero es todavía un proceso que si esto, probablemente el año próximo esté liberada esa vacuna y empezará la parte relacionada con la producción de la vacuna y luego la distribución y aplicación. Muy bien. En este proceso interviene la Fundación Carlos Slim como un elemento coadyuvante para facilitar y hacer accesible la vacuna a Latinoamérica. Recordemos que este proyecto de AstraZeneca y Oxford University no es solamente para México y Argentina. Esos son los dos países donde se fabricaría la vacuna. La idea es que, a excepción de Brasil, en toda América Latina se distribuya en una primera etapa, cuando ya se tenga la vacuna, alrededor de 100 a 150 millones de dosis, las cuales es evidente que no alcanzarán para toda la población objetivo a la que se le aplicaría esa vacuna. ¿Y por qué fuera Brasil? Porque AstraZeneca tiene un acuerdo directo con el gobierno brasileño. Esa es otra situación. Brasil, recordemos, tiene casi cerca de 200 millones de habitantes. Pero eso desarrollarán, o AstraZeneca tiene ese acuerdo directo y definido con el gobierno brasileño. Pero aquí viene una parte interesante. En este esfuerzo no está interviniendo de manera individual como persona física el ingeniero Carlos Slim. Es la Fundación Carlos Slim. Y habla AstraZeneca en su boletín, donde habla de la Fundación Carlos Slim, una institución que no tiene fines de lucro. ¿Es correcto? Sin embargo, la pregunta surgiría: ¿cuánto le va a costar a la Fundación Carlos Slim este proyecto? ¿Cuántos millones de dólares, decenas o centenas quizá de millones de dólares, va a aportar la Fundación Carlos Slim? Ahora bien, si no es una institución con fines de lucro, ¿de dónde salen esos millones de dólares que la fundación aportaría para la concreción de este objetivo, loable por lo demás, sin duda alguna? ¿De dónde? De las aportaciones de personas físicas o de otras empresas, o de personas morales, en este caso, que aportan a esta fundación para que realice labor filantrópica como como un proyecto que estoy señalando. Pero ¿qué sucede con esas personas físicas y esas personas morales, es decir, empresas, que le aportan a Fundación Carlos Slim recursos casi ilimitados para poder apoyar este proyecto? ¿Qué reciben a cambio esa persona, ese empresario, ese donatario o aquella empresa que se convierte en donataria también? Reciben, valga la redundancia, un recibo que ellos lo utilizan para deducir impuestos. Vamos a suponer que ellos tenían que pagar 100 pesos de impuestos y 7 pesos los pueden donar, y con esos recibos que entregaron
a instituciones autorizadas por el SAT, entonces ya nomás pagan 93 pesos y los otros 7 con recibos. Es decir, estarían haciendo caravana con sombrero ajeno, porque ese dinero o esos millones de dólares que estas empresas, que estas personas físicas le donarían a Fundación Carlos Slim, esta a su vez les entregaría un recibo para que aquellas personas, aquellas físicas o morales, deduzcan esa cantidad que le entregaron. En esas condiciones preguntamos, ¿es válido ese tipo de filantropía? ¿Es válido presumir? No lo está haciendo la Fundación Carlos Slim, aclaro, ni tampoco los donatarios, los que le entregan dinero a la fundación, lo están haciendo. No, quien está haciendo todo un escándalo es el gobierno federal y específicamente López. Valdría la pena, para acabar con ese tipo de opacidad y falta de transparencia en el desempeño, no solo de esa fundación, sino de cientos de fundaciones en el país, que en un momento, al estar hablando de este proyecto, dijeren, Fundación Carlos Slim aportará 100, 150, 200 millones de dólares que han sido donados por fulano, fulana, fulano, fulano, fulano y la empresa fulana, 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 que además se les ha entregado el recibo correspondiente, para que la población tuviera una idea clara cómo funciona este tipo de filantropía raro, por decirlo menos, en un país como el nuestro. Diferente situación sería si el ingeniero Slim de su bolsa, de su cartera, dice, yo doy a título personal 200 millones de dólares de mi fortuna, punto. No deduzco nada ni recibo alguno, valga la redundancia. Mientras eso no se aclare, la opacidad da lugar a muchas dudas. Recordemos el caso donde Esteban Moctezuma, actual desaparecido e inexistente secretario de Educación durante los casi 15 años o un poco más que fungió como director de Fundación Azteca, obtuvo de parte de la Secretaría de Educación Pública y quizá otras dependencias los recibos o los elementos correspondientes para poder deducir o hacer que el gobierno federal pagare los costos y gastos de proyectos de los cuales presumía y presume seguramente Fundación Azteca. Así como se habla de transparencia en la cuestión política y que si fulano que dio, que quitó, que prestó, que acá, ¿por qué no vamos empezando también con esa filantropía rara, por decirlo menos, que practican grandes personajes en nuestro país? ¿No cree usted que, dada la importancia de este proyecto y de esta pandemia que azota a nuestro país, manejada pésimamente por este gobierno federal, contribuiríamos con ese granito de arena a aclarar perfectamente de quién son los fondos aportados en este proyecto, donde, repito, la parte científica, la parte de investigación, corresponde exclusivamente a la Universidad de Oxford y sus científicos y a AstraZeneca con su departamento de investigación científica, de tal manera que México y Argentina solamente tendrán la parte de la fabricación y en todo caso se les entregará X número de dosis y ellos la repartirán como deseen y gusten. Yo le pediría que piense usted, porque no es el único caso, el de Fundación Carlos Slim. Hay cientos de fundaciones que hay personajes, no digo que sea el caso del ingeniero Carlos Slim, pero de otros vivales, políticos muchos de ellos, que en cuanto dejan el hueso, crean una fundación y andan repartiendo por aquí y por allá, con miras a cubrir la riqueza mala vida, pero también a deducir una buena cantidad de impuestos que deberían enterar al SAT. Pero a cambio de eso obtienen un recibo, el cual agregan a su declaración fiscal anual. Bonito negocio, ¿verdad? Valdría la pena transparentarlo entonces. Muchas gracias y lo espero mañana, les recuerdo,
habrá sabatina y habrá dominical. Y vamos a tocar un tema que tiene que ver con la situación de los padres de familia ante la voracidad de algunas librerías que juegan con el consumidor y de algunas instituciones educativas que, sin analizar la calidad y la responsabilidad de esas librerías o de esos proveedores de material educativo, tienen hoy a miles de padres de familia en condiciones sumamente difíciles por ese comportamiento de desprecio total al consumidor por parte de algunas cadenas de librerías. De eso vamos a hablar mañana y el domingo. Muchas gracias.